Desalambrando la historia. Hoy presentamos un texto de Guillermo Cieza. San Martín y la historia en disputa. Como ocurre con la mayoría de los próceres y heroínas de las luchas independentistas, la figura de San Martín es disputada por las distintas corrientes ideológicas y políticas. Este 17 de agosto la derecha argentina volverá a utilizar la figura de José de San Martín y la bandera nacional. En nuestro país, como en todos los lugares del mundo regidos por la lógica del capital, la derecha disputa el sentido de cada fecha, prócer, símbolo o palabra que tenga algún valor para el pueblo. Y el grado de apropiación de esas fechas, próceres, símbolos o palabras es una referencia del nivel de dominación que ejerce el capital y sus expresiones ideológico-políticas sobre los pueblos. A modo de ejemplo, la figura de José Martí y la bandera cubana son patrimonio indiscutible de la gesta revolucionaria encabezada por Fidel. La figura de Simón Bolívar y la bandera venezolana son patrimonio del chavismo. En Argentina no sucede lo mismo y por ahora la oligarquía parece haber ganado. Resulta difícil asociar la figura de José de San Martín a nuestra derecha oligárquica. Ya solo el aspecto físico de San Martín, su color de piel y su nariz aguileña, que denunciaba su procedencia mestiza, generaban desconfianza en las élites porteñas. Para la oligarquía porteña, San Martín fue el soldadote, para la oligarquía limeña, el cholo de las misiones. El último bastión, una serie peruana muy difundida por la plataforma Netflix, relata con mucha precisión histórica la aversión que los oligarcas de Lima, españoles y criollos, sentían por San Martín. Un soldado austero, poco afecto a las costumbres cortesanas y a las roscas del palacio. Es cierto que se casó con una escalada, una familia adinerada y de linaje, por pertenecer a las fundadoras de Buenos Aires, pero también con la excepcionalidad de que era una familia patriota. Dos hermanos varones de Remedios, Manuel y Mariano, fueron a la guerra. Las élites porteñas, lo mismo que la oligarquía cuyana, no mandaban sus hijos a la guerra. Sobre este tema escribirá San Martín. Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán a 3 sirvientes por cada hijo, solo para no tener que pagar las multas, que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Un día se sabrá que nuestra patria fue liberada por los pobres, y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. San Martín falleció en Francia después de 26 años de exilio. La oligarquía argentina no le perdonó haberse negado a reprimir a Artigas y a las montoneras federales. Muchos años después, cuando la reorganización oligárquica se abocó a la tarea de construir el Estado argentino, se apropió de próceres y símbolos populares. Por inspiración de Sarmiento y Bartolomé Mitre, el desterrado y ya fallecido se convirtió en el padre de la patria. En la década del 70, el desarrollo de movimientos revolucionarios en la Argentina puso en disputa la figura de San Martín por cuestiones programáticas, pero también por cuestiones que hacían a la concepción del ejército. San Martín luchó por la independencia política del país y la de nuestra América, por lo que no podía ser reivindicado por las Fuerzas Armadas que habían llegado al poder con el golpe militar de Onganía en 1966. Y que eran totalmente subordinadas a la política de Estados Unidos. San Martín tenía una formación militar clásica europea, pero reivindicó la noción de ejército como pueblo en armas, en contradicción con otros militares de la época como Rondó o Arenales. San Martín podía integrar en su estrategia militar las guerrillas mestizas que lideraba Güemes o las tropas originarias que acompañaban a Manuel Padilla, Juana Azurduy o José Miguel Lanza, las montoneras que dieron la batalla en el Alto Perú. Todas las organizaciones armadas de los años 70 reivindicaron la concepción de pueblo en armas, la figura de San Martín y la bandera nacional. Para conocer el pensamiento de San Martín es conveniente repasar documentos históricos como su proclama al Ejército de los Andes. Compañeros del Ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos.
Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tendremos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. La primera observación es que San Martín era un militar que daba a sus subordinados el trato de compañeros. La segunda es que valoraba a los originarios como sus paisanos. La tercera es que los interpelaba a luchar por la libertad, aunque les faltara casi todo. El trato de compañeros es coherente con la concepción de pueblo en armas. Llamar a los originarios como sus paisanos se correspondía con la mirada que tenían los líderes independentistas más lúcidos sobre los pueblos preexistentes que consideraban sus luchas como una continuidad de la resistencia originaria a 300 años de dominación europea. Los pueblos originarios eran, desde esta concepción, compañeros de lucha, como los guaraníes, charrúas, aymaras y quechuas, que formaban parte de los ejércitos independentistas, o eran aliados como los mapuches. La interpelación a los pueblos a luchar por la libertad, aún en las peores condiciones, tiene que ver con una mirada, también en disputa, sobre la identidad de los pueblos. San Martín, Simón Bolívar, Juan Azurduy y Artigas tienen una confianza enorme en los pueblos americanos, en oposición al mensaje de años de colonización que los caracterizaba como flojos, cobardes, bárbaros, salvajes, vagos, caníbales, etc. 200 años después, Hugo Chávez va a plantear esta cuestión de la identidad sobre la mesa. Durante años nos dijeron que somos un pueblo de flojos. No es así. Somos un pueblo de libertadores. La oligarquía argentina ha tenido otras miradas sobre nuestros pueblos. Vale la pena leer la opinión de Domingo Faustino Sarmiento, a quien han reivindicado como prócer de la educación, que escribía: se nos habla de gauchos, la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma, de haraganes. No trate de economizar sangre de gaucho, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esa chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Bartolomé Mitre el 20 de septiembre de 1861. Y también, ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos, a quienes mandaría colgar ahora si reaparecieran. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Publicado en el diario El Nacional en noviembre de 1876. Como se advierte, al leer estas citas, la disputa sobre la verdadera identidad de nuestro pueblo es antigua. En otras palabras, ¿quiénes somos los argentinos y argentinas? ¿Quiénes somos los y las americanas que vivimos al sur del río Bravo? Estas preguntas han tenido históricamente dos versiones en pugna, la de quienes apostamos a cambios revolucionarios o la de la derecha oligárquica. Esa disputa también está vinculada a cómo juzgamos determinados acontecimientos históricos. ¿Qué fueron las luchas independentistas? ¿Una continuidad de las rebeliones originarias sustentadas por un nuevo sujeto social popular pluriétnico? ¿O una anécdota local de las disputas entre europeos a principios del siglo XIX? ¿Cuándo nació la nación argentina? ¿Con las luchas independentistas al conformarse el Estado oligárquico y la invasión a territorios mapuches, que ocurrió en la década del 70,
¿Fue una arremetida revolucionaria que no pudo concretarse o una década de locura y muerte? ¿Qué ocurrió en diciembre del 2001? ¿Fue una revolución popular luminosa o fue un infierno del que por suerte pudimos salir? Resumiendo, ¿qué es lo que define la identidad de un pueblo? ¿Sus batallas heroicas por ser más libres y más dignos, incluidas sus derrotas, o los crímenes de sus oligarquías? Tenemos que elegir entre esas dos versiones. La derecha argentina y todo el pensamiento burgués no se equivoca nunca cuando le hacen esas preguntas, y se atribuyen lo propio y lo ajeno. En la disputa de sentidos de nuestra historia, este 17 de agosto va a sacarnos una foto. La derecha va a apropiarse de la fecha movilizándose por sus demandas políticas y apropiándose de San Martín y la bandera nacional. El partido de gobierno va a reclamar por el robo de las fechas y la bandera, más desmovilizado que nunca. Es de esperar que no hable el presidente, porque puede suceder que vuelva a reivindicar a Domingo Faustino Sarmiento. Esperemos escuchar otras voces. Texto de Guillermo Cieza.